Los guardias en los puestos de control de Chernóbil hablaban de extrañas siluetas en la niebla radiactiva, de llamadas desconocidas que resonaban por la ciudad muerta. Intrigado por estos relatos, el profesor Smith se aventuró en las profundidades de la zona de exclusión, instalando una red de cámaras para descubrir la verdad. 3 meses después, mientras las primeras imágenes parpadeaban en la pantalla de su laboratorio, el científico veterano olvidó respirar. Si deseas escuchar más historias como esta, considera suscribirte y activar las notificaciones. El viento invernal aullaba a través de las calles abandonadas de Pripyat, arrastrando nieve radiactiva por un paisaje congelado en el tiempo. Era el año 2023, y el profesor Jim Smith se encontraba al borde de la zona de exclusión de Chernóbil, su aliento visible en el aire gélido. Su equipo de investigación yacía disperso a su alrededor, incluyendo docenas de cámaras sensibles al movimiento que pronto se convertirían en testigos silenciosos de este lugar prohibido. El inquietante silencio solo era interrumpido por el crujido ocasional de sus botas en la nieve contaminada. La zona de exclusión se extendía ante él, un vasto territorio que abarcaba 1000 millas cuadradas. Los árboles habían reclamado las calles, empujando a través del concreto y el asfalto. Los edificios vacíos se alzaban como recordatorios huecos del catastrófico desastre nuclear que ocurrió aquí en 1986. Los medidores de radiación en el cinturón de Smith hacían clic constantemente, un recordatorio constante del peligro invisible que aún persistía. Cada paso adelante se sentía como adentrarse más en un mundo post-apocalíptico, donde el tiempo se había detenido. Durante años, historias extrañas habían circulado entre las pocas personas que aún vivían cerca de la zona de exclusión. Los cazadores locales hablaban en voz baja sobre sombras inusuales moviéndose a través de la niebla radiactiva. Criaturas que parecían más grandes y numerosas que cualquier cosa que recordaran antes del desastre. Algunos afirmaban escuchar aullidos que resonaban de manera diferente a los lobos normales, mientras que otros informaban haber visto huellas que no coincidían con ninguna especie conocida en la región. Estos relatos fueron descartados como paranoia inducida por la radiación, pero captaron la atención de Smith y alimentaron su determinación para descubrir la verdad. El misterio de estos avistamientos lo obsesionaba, impulsándolo a buscar respuestas donde otros solo veían peligro. Sus colegas en la universidad habían llamado a este proyecto una pérdida de tiempo y recursos. Nada puede sobrevivir en ese páramo radiactivo, decían. Incluso sus compañeros de investigación cuestionaban la lógica de instalar cámaras de vida silvestre en un lugar considerado muerto desde hace mucho tiempo. Pero Smith no podía deshacerse de la sensación de que había más en esta historia. Algo en la forma en que el viento se movía a través de los edificios abandonados sugería que esta zona supuestamente sin vida albergaba secretos esperando ser descubiertos. Durante varias semanas extenuantes, Smith y su pequeño equipo se aventuraron más profundamente en la zona. Instalaron 42 cámaras en toda la sección ucraniana, cada una cuidadosamente posicionada para monitorear diferentes áreas del paisaje prohibido. El trabajo era metódico y a menudo peligroso, requiriendo que navegaran a través de puntos calientes radiactivos mientras cargaban equipo pesado. Cada noche, regresaban a su campamento base con sus dosímetros de radiación, mostrando lecturas cada vez más preocupantes. La ciudad abandonada de Pripyat proyectaba largas sombras mientras trabajaban. La famosa noria, nunca utilizada, se alzaba como un centinela oxidado.
Las escuelas permanecían vacías. Las pertenencias de los niños aún dispersas, donde fueron dejadas hace décadas. El tiempo parecía haberse detenido aquí, pero el clic de sus medidores de radiación nunca cesaba. En un aula, una ecuación matemática a medio terminar aún cubría la pizarra, un recordatorio fantasmal del día en que todo cambió. A medida que el invierno apretaba su agarre, las cámaras comenzaron su vigilia silenciosa. Día tras día, capturaban fotograma tras fotograma del bosque aparentemente sin vida. La nieve caía, las ramas se balanceaban y el sol salía y se ponía sobre un lugar donde los humanos ya no podían vivir. Smith regresó a su laboratorio, preparándose para meses de revisar metraje que podría no mostrar nada más que un desierto vacío. Su dedicación al proyecto nunca flaqueó, a pesar del creciente escepticismo de sus colegas. Las primeras semanas de metraje revelaron poco. Interminables fotogramas de paisajes cubiertos de nieve y edificios abandonados. Pero entonces, algo cambió. Smith notó movimiento en uno de los fotogramas. Se inclinó más cerca de su monitor, su corazón comenzando a acelerarse. ¿Podría ser solo el viento? ¿Un fallo técnico? El granulado metraje nocturno contenía misterios que exigían una inspección más cercana. Pero a medida que continuaba revisando el metraje, comenzaron a emerger patrones. Sombras se movían a través del bosque por la noche. Aparecían huellas en la nieve donde no debería haber ninguna. Las cámaras estaban capturando algo extraordinario, pero Smith necesitaba más evidencia antes de poder estar seguro. Cada nuevo fotograma traía más preguntas que respuestas, empujándolo a profundizar más en este misterio radiactivo. Cuanto más se sumergía en el metraje, más temblaban sus manos de emoción. Lo que estaba viendo desafiaba todo lo que los científicos creían saber sobre el impacto de la radiación en la vida silvestre. En un área donde nada debería sobrevivir, la vida estaba haciendo un regreso inesperado. Las implicaciones de sus descubrimientos comenzaban a sacudir los cimientos de lo que los expertos creían sobre la resiliencia de la naturaleza. Las cámaras revelaron que la zona de exclusión se había convertido en algo completamente inesperado. Donde los humanos habían huido, la naturaleza había reclamado su territorio con notable resiliencia. Pero la verdadera extensión de esta transformación aún estaba oculta en horas de metraje sin ver. Cada nuevo día traía nuevas sorpresas que desafiaban la sabiduría convencional sobre los efectos de la radiación en el mundo natural. Smith trabajaba incansablemente, analizando fotograma tras fotograma. Cada nuevo descubrimiento añadía una imagen que parecía casi imposible. La ausencia de actividad humana había creado algo sin precedentes, un vasto experimento involuntario sobre cómo responde la naturaleza cuando la gente desaparece. Su pequeña oficina se había convertido en una ventana a un mundo donde la naturaleza estaba escribiendo sus propias reglas de supervivencia. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el metraje revelaba más secretos. Jabalíes emergían de los bosques, moviéndose en grupos a través de calles por donde una vez circularon coches. Estos no eran solo supervivientes aislados. Eran comunidades prósperas. Los animales no mostraban signos obvios de daño por radiación, moviéndose con fuerza y propósito a través de su hábitat radiactivo. Su presencia sugería una historia de adaptación que nadie había anticipado. Pero fue lo que apareció después lo que hizo que Smith cuestionara todo lo que creía saber sobre la zona. Lobos, más numerosos que en cualquier otro bosque europeo, se movían libremente por territorios antes ocupados por humanos. El metraje de las cámaras
Los mostraba cazando, jugando y criando a sus cachorros a la sombra de edificios abandonados de la era soviética. Las manadas de lobos parecían haber establecido una compleja jerarquía social que reflejaba el orden natural que existía antes del asentamiento humano. Las revelaciones seguían llegando. Corzos saltaban a través de campos cubiertos de maleza, sus números más altos que antes del desastre. Zorros se escabullían entre estructuras en descomposición, aparentemente no afectados por el peligro invisible que había alejado a los humanos. Cada nuevo metraje añadía una imagen que desafiaba todo lo que los científicos creían saber sobre el impacto de la radiación en la vida silvestre. El comportamiento de los animales sugería que habían desarrollado una comprensión innata de su inusual entorno. Luego vino el descubrimiento que conmocionaría a la comunidad científica hasta la médula. En las profundidades de la zona de exclusión, las cámaras capturaron algo que no se había visto en esta región durante más de un siglo: el majestuoso lince europeo, una especie que se creía extinta en la zona. Estos elegantes depredadores se movían como fantasmas a través del bosque radiactivo, prueba de que la vida no solo podía sobrevivir aquí, sino prosperar. Su presencia representaba un retorno a un equilibrio ecológico que se había perdido generaciones atrás. Pero el lince era solo el comienzo. Osos pardos, otra especie que se creía desaparecida de la región, aparecieron en múltiples cámaras. Deambulaban por las calles abandonadas, reclamando territorios que sus antepasados habían perdido ante el desarrollo humano mucho antes del desastre nuclear. Su exitoso regreso sugería que la capacidad de renovación de la naturaleza era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. El metraje pintaba un cuadro extraordinario. La zona de exclusión de Chernóbil se había convertido en un Edén accidental. El mismo desastre que había hecho esta tierra inhabitable para los humanos había creado un paraíso para la vida silvestre. La ausencia de actividad humana había permitido a la naturaleza recuperar lo que una vez se perdió, resultando más beneficioso para estas especies que los efectos negativos de la radiación. La zona se había convertido en un laboratorio viviente, demostrando la increíble capacidad de la naturaleza para adaptarse y prosperar en las condiciones más desafiantes. El descubrimiento de Smith obligó a la comunidad científica a enfrentar una verdad incómoda. La vida silvestre de Chernóbil estaba demostrando que la presencia humana podía ser más perjudicial para la naturaleza que uno de los peores desastres nucleares de la historia. Estos animales, en su silenciosa resiliencia, estaban contando una poderosa historia sobre la capacidad de la naturaleza para adaptarse y sanar. Las implicaciones de este descubrimiento desafiarían las estrategias de conservación durante décadas. Las cámaras continuaban grabando, documentando un mundo donde la naturaleza había triunfado sobre la catástrofe. En este lugar de tragedia y abandono, la vida había encontrado una manera no solo de sobrevivir, sino de prosperar. La zona prohibida se había convertido en un testimonio de la notable resiliencia del mundo natural. Cada día que pasaba, revelaba nuevos capítulos en esta historia sin precedentes de recuperación ecológica. ¿Y tú? ¿Qué piensas que nos dice este descubrimiento sobre el impacto de la humanidad en la naturaleza? Mike y Tony estaban recogiendo una red en lo que parecía ser un viaje de pesca rutinario mar adentro. Mientras recogían su captura, había algo inusualmente pesado arrastrándose detrás de ellos. Era una gran pieza triangular de fibra de vidrio cubierta de años de vida marina.
Cuando el capitán del puerto tecleó el número de matrícula descolorido, su rostro palideció. Mike ha estado pescando en estas aguas durante 37 años. Cada mañana a las 5 en punto, conduce su vieja camioneta hasta el muelle. La rutina nunca ha cambiado. Tony ha sido su compañero durante 15 años. Trabajan como una máquina bien engrasada, cada uno sabiendo lo que el otro va a hacer antes de que lo haga. Mike se encarga de navegar y levantar peso, mientras Tony se ocupa de las redes y clasifica la captura. El muelle siempre está bullicioso en la madrugada. Docenas de barcos pesqueros están listos para el viaje del día. El capitán grita órdenes a la tripulación, los motores rugiendo. Mike y Tony prefieren trabajar en silencio, preparando sistemáticamente su equipo sin hacer ruido innecesario. Su barco, el Mary Catherine, no tiene nada de especial. Es un barco de pesca comercial de 30 pies, con un motor fiable y redes resistentes. Mike compró el barco hace 12 años y lo cuida muy bien. La esposa de Mike a menudo se queja de las madrugadas y el olor a pescado que parece seguirlo a todas partes, pero entiende que la pesca no es solo un trabajo para su marido, sino un estilo de vida que lo conecta con el océano. Tony vive solo en un pequeño apartamento. Pasa sus tardes reparando sus redes, cuidando su equipo y planificando las estrategias de pesca para el día siguiente. El capitán Rodríguez conoce a cada pescador por su nombre. Ha estado dirigiendo el puerto durante más de 20 años y ha visto generaciones de familias ir y venir. Mike y Tony son su tripulación más confiable. Los restaurantes locales dependen de pescadores como Mike y Tony para su captura diaria. Los dos han construido relaciones con varios establecimientos a lo largo de los años, atrayendo un flujo constante de compradores. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el agua mientras Mike arrancaba el motor. El familiar rugido del motor señalaba que un nuevo día estaba a punto de comenzar en el océano. Tony soltó la línea, mientras Mike sacaba el barco del muelle. Mike hizo una última revisión de su equipo antes de dirigirse hacia su lugar de pesca planeado. El GPS mostraba cielos despejados por delante, y la radio captaba informes de otros barcos que ya estaban en el mar. Tony preparó su red mientras Mike se abría paso lentamente entre el tráfico del muelle. Otros barcos pesqueros salían al mismo tiempo. El aire matutino era fresco y limpio, lleno del olor a sal y algas marinas. Mientras el barco salía del muelle, Mike aumentó la velocidad. El barco respondió suavemente. La costa desapareció lentamente detrás de ellos mientras se dirigían hacia su lugar de pesca favorito, a varios kilómetros mar adentro. Esa mañana, el océano estaba inusualmente tranquilo. El pronóstico del tiempo anunciaba vientos ligeros y pocas olas, condiciones ideales para la pesca con red. Mike había estado observando el clima durante días, esperando que llegaran las condiciones adecuadas. Tony revisó su medidor de profundidad mientras se acercaban a su área objetivo. El monitor mostraba el terreno submarino familiar durante años. Rocas, fondos arenosos y cañones submarinos donde los peces tienden a congregarse. Mike apagó el motor y dejó que el barco derivara mientras Tony se preparaba para colocar la red. El silencio fue interrumpido por el suave choque de las olas y el lejano grito de las aves marinas. Habían estado pescando en esta área durante años, con un éxito constante. Tony bajó la red al agua mientras Mike verificaba su ubicación usando el GPS. La red se hundió rápidamente. Ahora era el momento de esperar a que la red atrapara a los peces. Esa mañana, Mike y Tony habían subido la red 4 veces con resultados satisfactorios. Mientras se preparaban para la última recogida del día, todo parecía normal.
Pero entonces algo cambió. El motor del carrete comenzó a trabajar más duro debido al arrastre inesperado. La red se movía mucho más lenta de lo habitual y el barco se inclinó ligeramente hacia un lado. Tony se movió al costado del barco para mirar hacia el agua. Debajo de la superficie podía ver su red, pero había algo grande atascado en ella. Cuando el objeto salió a la superficie, los dos retrocedieron sorprendidos. Era una gran pieza triangular de fibra de vidrio. Su superficie estaba cubierta de conchas marinas y algas que habían crecido allí durante años. El primer instinto de Mike fue dejarlo ir, pero algo sobre el objeto despertó el interés de Tony. Mientras Tony quitaba algunas de las algas y criaturas marinas, notó algo inusual. Había marcas en la superficie que parecían números y letras. Las letras eran tenues y borrosas. Tony llamó a Mike para que viera lo que había encontrado. Parecía ser el número de registro del barco. Ambos se dieron cuenta al mismo tiempo de que esto no era escombros flotando en el océano, sino parte de un barco que había navegado por estas aguas antes. Después de regresar al puerto, Mike corrió hacia el capitán Rodríguez. El capitán del puerto revisó la foto de la matrícula y fue a la oficina para verificarla contra la base de datos oficial de registro de embarcaciones. Cuando el capitán Rodríguez tecleó el número de registro en la computadora, su expresión cambió enormemente. Miró fijamente el resultado. Lo verificó 2 veces para asegurarse de que no hubiera errores. El número de registro pertenecía a un yate de lujo llamado Segunda Oportunidad. Según la base de datos, se informó que el yate había sido destruido en una tormenta severa hace 15 años. El propietario del yate fue declarado muerto, y el caso se cerró oficialmente. El capitán Rodríguez se estremeció al darse cuenta de las consecuencias de este descubrimiento. El yate Second Chance pertenecía a Richard Blackwood, un famoso empresario que desapareció con su esposa Margaret durante un crucero romántico. Según los registros oficiales, su yate fue atrapado en una tormenta severa y completamente destruido. La Guardia Costera realizó una operación minuciosa de búsqueda y rescate en ese momento. Solo encontraron escombros esparcidos por el océano. En conclusión, el yate fue destruido por la tormenta, y tanto Richard como Margaret murieron. El capitán Rodríguez contactó a la detective Sarah Shen, quien se había unido a la investigación inicial como oficial junior. Chen era una detective experimentada especializada en casos marítimos y estaba inmediatamente interesada en este desarrollo inesperado. La detective Chen llegó al puerto para inspeccionar ella misma las piezas de fibra de vidrio. Decidió reabrir silenciosamente el caso y comenzó a examinar todos los archivos originales y evidencia de hace 15 años. Los registros financieros revelan que Richard Blackwood está en serios problemas comerciales y que varios acreedores lo persiguen para cobrar grandes deudas. Según el informe de la tormenta y la cronología original, la pareja se desvió de su ruta de navegación planificada. Su última transmisión de radio fue inusualmente corta y carecía de urgencia. Varios dispositivos de navegación costosos fueron vendidos en diferentes estados justo semanas antes de la tragedia. Ella encontró evidencia de que él había estado planeando algo elaborado durante meses. Había creado identidades falsas, abierto cuentas bancarias en el extranjero y transferido dinero internacionalmente. Margaret no era una víctima inocente. Era parte del esquema. Transfirió dinero a cuentas en el extranjero y obtuvo documentos que le permitieron disfrazarse completamente como otra persona. La pareja no murió en la tormenta,
Escenificaron sus propias muertes para escapar de los problemas financieros de Richard y los cargos criminales. Vivían en un pequeño pueblo costero en Sudamérica bajo nombres falsos. Durante 15 años, Richard y Margaret vivieron cómodamente, creyendo que habían escapado exitosamente de su pasado. El arresto de Richard y Margaret Blackwood conmocionó a la comunidad. La pareja fue enviada a enfrentar cargos de fraude de seguros, fingir sus propias muertes y negligencia de responsabilidades legales. Mike y Tony están sorprendidos por las consecuencias de su descubrimiento. Lo que comenzó como un viaje de pesca rutinario destapa uno de los esquemas fraudulentos más elaborados en la historia marítima. ¿Qué harías si pudieras recuperar los misteriosos escombros? ¿Los devolverías al océano o tu curiosidad te llevaría a descubrir la verdad? El equipo de excavación de la doctora Sarah Chen desenterró un sarcófago de hielo de 40.000 años de antigüedad en el permafrost de Siberia, que contenía un cuerpo humano perfectamente conservado. Después de descongelarlo cuidadosamente, los ojos de la criatura se abrieron de repente y habló, haciendo que todo el equipo de investigación se quedara paralizado de miedo. La doctora Sarah Chen llevaba 3 meses en un centro de investigación remoto en Siberia antes de que todo cambiara. El paisaje blanco se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con el único sonido de las máquinas perforadoras. Sarah estaba acostumbrada al aislamiento, al frío y a la rutina de analizar muestras de hielo. El equipo de investigación estaba formado por 5 expertos de diferentes países. El investigador senior, Marcus Webb, tenía décadas de experiencia en biología ártica. La experta en perforación Elena Volkov conocía el permafrost mejor que nadie. James Park estaba a cargo del equipo técnico, mientras que Anna Kowalski se encargaba de las operaciones de laboratorio. Sarah servía como arqueóloga del equipo y experta en muestras antiguas. Su misión era sencilla: extraer muestras de núcleos de hielo para estudiar los patrones climáticos de hace miles de años. Los datos ayudarían a los científicos a entender cómo había cambiado el clima de la Tierra a lo largo del tiempo. Era una tarea importante, pero rutinaria. Recogían muestras, las catalogaban y enviaban sus hallazgos de vuelta a su instituto cada día. El equipo había establecido un ritmo relajado. Trabajaban por turnos, cuidaban el equipo y procesaban muestras todo el tiempo. El aislamiento los unió más. Comían juntos, jugaban a las cartas durante los descansos y compartían historias sobre la vida en casa. Sarah nunca había trabajado con un grupo de investigadores tan dedicado antes. Pero 3 meses después de comenzar el trabajo, todo está a punto de cambiar. Su rutina habitual está a punto de ser destrozada por un descubrimiento que desafía todo lo que creían saber sobre ciencia, historia y ética humana. Un nuevo proyecto de excavación comenzó cuando las imágenes satelitales revelaron estructuras geológicas inusuales bajo el permafrost. Las lecturas indicaban algo diferente del hielo normal. Sarah convenció al equipo para dirigir sus esfuerzos hacia la misteriosa anomalía. Elena posicionó la plataforma de perforación sobre las coordenadas objetivo. La ubicación estaba más lejos de su campamento base de lo que habían trabajado antes. La preparación tomó 2 días completos, pero el equipo estaba entusiasmado con el potencial descubrimiento. La perforación comenzó en una fría mañana. Las primeras horas produjeron muestras normales de núcleos de hielo, pero a medida que perforaban más profundo, el hielo se volvía más denso. Elena notó que el taladro experimentaba una resistencia inusual a veces. James examinaba el equipo de escaneo mientras trabajaban. Las lecturas mostraban formas irregulares dentro de la estructura de hielo. Definitivamente había algo allí. Sarah estaba cada vez más esperanzada. A lo largo de años de investigación ártica, había aprendido a confiar en sus instintos. Algo le decía que esta perforación sería diferente de las otras.
A casi 50 metros de profundidad, el taladro golpeó algo que detuvo toda la operación. Helena llamó a todos para investigar. Vieron algo a través de la muestra del núcleo de hielo que no podían explicar. Cristales perfectamente formados estaban incrustados en el hielo. Mirando a través de la superficie translúcida, se podía ver claramente el contorno de un ser humano. El cuerpo parecía estar perfectamente conservado, preservado en lo que parecía un ataúd de cristal natural. El corazón de Sarah dio un vuelco mientras observaba el descubrimiento. La preservación era impecable. Cada detalle del cuerpo podía verse a través del hielo, desde las extremidades hasta la cara. Era como si el tiempo se hubiera detenido para esta misteriosa persona. El equipo trabajó con extremo cuidado para retirar todo el hielo. Usando equipo especial, levantaron la tumba congelada y la transportaron de vuelta al laboratorio móvil. Marcus comenzó el examen inicial, utilizando un escáner portátil, pero fueron los resultados de la datación por carbono los que hicieron temblar las manos de Sarah mientras leía los datos. El espécimen tenía aproximadamente 40.000 años de antigüedad. No era solo un humano antiguo. Este podría ser uno de los ejemplos más tempranos de evolución humana, jamás descubiertos. Sarah y Marcus habían logrado revivir una pequeña criatura del hielo antes, pero nunca a esta escala o edad. El riesgo era enorme, pero el potencial avance científico era demasiado grande para ignorarlo. Tenían cada pieza de equipo de prueba que disponían en el laboratorio. Monitores de ritmo cardíaco, sensores de actividad cerebral y medidores de temperatura estaban colocados alrededor de la cámara de descongelación. Si este humano antiguo mostraba algún signo de vida, estaban listos para registrar cada momento. El proceso de descongelación comenzó lentamente, poco a poco. El hielo empezó a derretirse bajo condiciones cuidadosamente controladas. Sarah observaba los detectores atentamente, buscando cualquier señal de actividad biológica. Pasaron horas sin ningún cambio. Entonces ocurrió lo imposible. El pecho del cuerpo antiguo subía y bajaba con respiraciones superficiales y rítmicas. Sarah dio un paso atrás sorprendida, incapaz de creer lo que estaba viendo. Marcus revisó y volvió a revisar el equipo de monitoreo, creyendo que debía haber un mal funcionamiento, pero las lecturas eran claras. Este humano de 40.000 años de antigüedad seguía vivo. Los ojos de la criatura se abrieron de repente, haciendo que todos en el laboratorio se quedaran paralizados de miedo. Pero en lugar de la esperada reacción primitiva y confusa, estaba sucediendo algo más inquietante. La figura se sentó con calma, con movimientos deliberados que parecían bien calculados. El hombre antiguo miró directamente a Sarah, con una inteligencia que parecía imposible para una persona de la edad de piedra. Luego llegó el momento que destrozó todo lo que creían saber sobre el descubrimiento. La criatura habló en inglés moderno perfecto, preguntando dónde estaba y cuánto tiempo había estado inconsciente. La mente de Sarah vaciló mientras trataba de procesar lo que había escuchado. ¿Cómo podía alguien de hace 40.000 años hablar inglés moderno? El idioma utilizado solo tenía unos pocos miles de años, lo que no tenía sentido científico. La criatura se presentó como David, hablando con la claridad y confianza de una persona moderna, pero sus preguntas revelaban conocimientos que serían imposibles para una persona de la edad de piedra. Preguntó sobre smartphones, internet e incluso el desarrollo de la inteligencia artificial. Sarah se volvió sospechosa y comenzó a investigar la fuente de la muestra de hielo más cuidadosamente. Mirando a través de los registros de perforación, comprobó las coordenadas exactas donde se encontró a David. Lo que encontró le dio una sensación escalofriante. La ubicación estaba peligrosamente cerca de una base secreta que había sido abandonada durante décadas. Sarah comenzó a buscar información sobre la base abandonada, utilizando las limitadas bases de datos gubernamentales a las que tenía acceso.
Su persistencia dio frutos cuando encontró referencias a algo llamado Protocolo Génesis. El Protocolo Génesis parecía ser un programa secreto del gobierno de los años 90. Los limitados detalles a los que Sarah tenía acceso indicaban que involucraba experimentación genética en humanos. El objetivo parecía ser crear humanos con inteligencia superior y habilidades físicas. Las personas desaparecidas y sin hogar eran los objetivos de estos experimentos. Con esta información, Sarah confronta a David sobre su descubrimiento. Su comportamiento tranquilo finalmente vacila al darse cuenta de que su secreto ha sido revelado. La verdad que revela es más impactante que cualquier cosa que Sarah pudiera haber imaginado. David explica que su verdadero nombre es David Morrison. Es un científico brillante que fue seleccionado para unirse al Protocolo Génesis en 1995. A diferencia de los otros participantes en el experimento, David se ofreció voluntariamente para el experimento, creyendo que estaba ayudando a avanzar en la evolución humana. La modificación genética fue más exitosa de lo que los científicos habían imaginado jamás, pero tuvo consecuencias imprevistas que dejaron a los participantes desestabilizados y potencialmente peligrosos. Cuando el gobierno decidió poner fin al proyecto, no podían arriesgarse a que el experimento se hiciera público. En lugar de matar a David, los científicos optaron por encerrarlo en un criostato para falsificar los resultados de datación por carbono y enterrarlo en el permafrost. David había estado congelado durante 28 años, no 40.000. Este elaborado engaño fue diseñado para ocultar uno de los experimentos humanos más poco éticos en la historia moderna. Sarah ahora enfrenta una elección imposible. Puede revelar la verdad y arriesgar su vida, o guardar silencio y convertirse en parte del encubrimiento. Mientras tanto, David, que ahora sabe lo que le sucedió, comienza un plan de venganza contra las personas que le robaron la vida y lo convirtieron en un experimento viviente. Sarah se da cuenta de que tiene el poder de desatar esta arma en la Tierra o encontrar una manera de detenerla antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué harías si descubrieras que tu revolucionario descubrimiento científico era en realidad evidencia del experimento humano más poco ético en la historia moderna? Mientras exploraba una sección aislada del arrecife de Blue Cove, Jason vio algo inusual. Una cámara sumergible encajada entre rocas a 10 metros bajo la superficie. De vuelta en casa, limpió las algas y descubrió que el dispositivo aún funcionaba. Curioso, comenzó a revisar fotos de vacaciones tomadas casi un año atrás. La imagen final en la tarjeta de memoria hizo que todo su cuerpo se helara. Blue Cove era conocida por sus aguas cristalinas y su vibrante ecosistema marino. Para los locales como Jason Miller, el popular sitio de buceo se había convertido en un segundo hogar a lo largo de los años. Conocía cada formación de coral, cada punto de referencia submarino y la mayoría de los peces habituales que habitaban el área. Pero en esta mañana dominical en particular, Jason decidió aventurarse en una sección menos frecuentada del arrecife. Buscaba nuevas vistas y la soledad pacífica que venía con explorar aguas inexploradas. Jason se movía con facilidad experimentada a través del agua. Su respiración era regulada y calmada a través de su regulador. Fue durante esta exploración rutinaria que algo inusual llamó su atención. Un destello amarillo contra el fondo azul verdoso del arrecife. Al principio, Jason pensó que podría ser basura, tal vez plástico que necesitaba ser removido del delicado ecosistema. Acercándose más, se dio cuenta de que era una cámara sumergible. Estaba encajada entre rocas y parcialmente cubierta con algas. Parecían haber estado allí durante bastante tiempo. Jason extrajo cuidadosamente la cámara de su lugar de descanso. Perturbó lo menos posible el entorno circundante. La guardó en su bolsa de buceo
curioso sobre sus orígenes y contenido. ¿Alguien la había perdido accidentalmente? ¿O había sido abandonada deliberadamente? Estas preguntas circulaban en su mente mientras continuaba su inmersión. De vuelta en su modesto apartamento junto a la playa, Jason colocó la cámara cubierta de algas sobre el mostrador de su cocina. La limpió meticulosamente, removiendo meses de residuos submarinos. Para su sorpresa, cuando presionó el botón de encendido, el dispositivo cobró vida. La carcasa sumergible había hecho su trabajo notablemente bien, protegiendo los componentes internos del daño del agua. Curioso sobre el dueño de la cámara y esperando eventualmente devolverla, Jason comenzó a revisar las fotos almacenadas. La tarjeta de memoria contenía docenas de imágenes, comenzando con típicas fotos de vacaciones. Un hombre de mediana edad con una sonrisa amigable aparecía en muchas de ellas, junto con hermosas imágenes de la belleza del océano. El hombre parecía estar disfrutando unas vacaciones en solitario, documentando sus experiencias con entusiasmo. Jason notó las marcas de tiempo en las fotos. Habían sido tomadas casi 11 meses atrás. Algo sobre ese marco temporal activó un recuerdo. Jason recordó una noticia de esa época, algo sobre un turista que había desaparecido mientras buceaba solo en Blue Cove. Moviéndose a su laptop, Jason buscó artículos de noticias sobre el incidente. Efectivamente, artículos de 11 meses antes detallaban la desaparición de David Cohen, un turista de 45 años de Chicago que había desaparecido durante una expedición de buceo en solitario. Según los reportes, las autoridades habían concluido que fue un ahogamiento accidental, aunque nunca recuperaron un cuerpo a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda. Mirando de vuelta a la cámara con renovado interés, Jason continuó navegando por las fotos. Lo que había comenzado como simple curiosidad, ahora se sentía como asomarse a los momentos finales de la vida de alguien. El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda. Las fotos se volvieron más intrigantes mientras avanzaba por la línea temporal. Varias imágenes lo mostraban aventurándose en un pequeño sistema de cuevas que la mayoría de buceadores recreativos evitaban debido a sus pasajes estrechos y peligros potenciales. Luego vinieron una serie de fotos que hicieron que Jason se enderezara. Mostraban lo que parecía ser un pequeño estuche sumergible medio enterrado en arena dentro de una de las cuevas. Las siguientes tomas documentaron el descubrimiento de Cohen. Aparentemente había encontrado y abierto el misterioso contenedor. Jason se inclinó más cerca de su pantalla. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras examinaba el siguiente lote de imágenes. Mostraban primeros planos de bolsas plásticas que contenían lo que indudablemente parecían drogas. Polvo blanco compactado en bolsas transparentes selladas. Otras fotos revelaron lo que podrían ser artefactos valiosos. Pequeños objetos dorados que parecían de origen antiguo. ¿Era por esto que Cohen había desaparecido? ¿Había tropezado con el alijo secreto de alguien? Las implicaciones comenzaron a amanecer en Jason mientras continuaba a las siguientes fotos. Su pulso se aceleraba con cada nueva imagen. Las últimas 3 fotos contaron una historia perturbadora. Tomadas en rápida sucesión, capturaron lo que parecía ser una confrontación submarina. La primera mostró a otro buceador acercándose a Cohen con una postura agresiva incluso a través del equipo de buceo. La segunda imagen estaba borrosa, como si fuera tomada durante una lucha, mostrando una mano enguantada alcanzando la cámara. La tercera y final foto, probablemente tomada accidentalmente durante la pelea, capturó un primer plano de la cara del atacante, a través de su máscara de buceo mientras luchaban por el control de la cámara. Jason se congeló. Todo su cuerpo se enfrió mientras el reconocimiento amaneció. La cara pertenecía a Michael Reeves, el dueño de la tienda de buceo local donde Jason había trabajado medio tiempo durante los últimos 5 meses.
El mismo hombre que lo había contratado, entrenado, y ayer mismo lo había invitado a cenar a su casa. ¿Podría ser un error? Jason amplió la imagen, estudiándola cuidadosamente. Esperaba estar equivocado, pero no había forma de negarlo. La cara detrás de la máscara pertenecía a Reeves. Su cicatriz distintiva sobre la ceja derecha claramente visible, a pesar del agua y la máscara. Las implicaciones golpearon a Jason como un golpe físico. Esta cámara había documentado el probable asesinato de su dueño, y el asesino era el jefe de Jason, un respetado dueño de negocio. Tratando de entender su descubrimiento, Jason regresó a los artículos de noticias sobre la desaparición de Cohen. Según los reportes, Cohen había estado buceando solo ese día, un hecho enfatizado en todas las advertencias de seguridad que siguieron al incidente. Lo que los artículos también mencionaban era que Michael Reeves había sido parte del equipo de búsqueda voluntario. De hecho, Reeves había dado declaraciones a la prensa sobre corrientes peligrosas en esa área de Blue Cove y sobre los riesgos del buceo en solitario. ¿Había estado Reeves cubriendo sus huellas todo el tiempo, usando su reputación en la comunidad para desviar sospechas mientras simultáneamente reforzaba la narrativa de un ahogamiento accidental? Jason caminó por su apartamento, tratando de procesar qué debería hacer después. Ir a la policía significaba acusar a su jefe de asesinato, con solo estas fotos como evidencia. Fotos que habían pasado meses bajo el agua podrían fácilmente ser reclamadas como manipuladas. Pasándose las manos por el cabello, Jason de repente recordó algo que hizo su sangre aún más fría. Mañana estaba programado para liderar un buceo privado con Reeves. Su jefe había pedido específicamente explorar la misma sección remota del arrecife donde Jason había encontrado la cámara, supuestamente para explorar nuevas rutas de buceo para turistas. ¿Era posible que Reeves hubiera notado la cámara faltante? ¿La había conectado de alguna manera con Jason? El pensamiento envió olas de pánico a través del cuerpo de Jason. Si Reeves sospechaba que Jason había encontrado la cámara, el buceo de mañana podría ser una oportunidad perfecta para organizar otro accidente. Mientras caía la noche, Jason hizo varias copias de la tarjeta de memoria. Las escondió en diferentes lugares de su apartamento. Consideró sus opciones cuidadosamente. Huir solo lo haría verse culpable de algo. Ir a la policía sin preparación podría ser igualmente peligroso, dadas las conexiones de Reeves en la comunidad. Pero no hacer nada significaba potencialmente bucear mañana con un asesino que ya podría sospechar lo que Jason había descubierto. A lo largo de la noche sin sueño, Jason formuló un plan. Necesitaría protegerse mientras reunía más evidencia. Tal vez había una forma de grabar secretamente a Reeves durante su buceo de mañana, para capturar cualquier comportamiento sospechoso. Mientras se acercaba el amanecer, Jason se dio cuenta de que la cámara que había encontrado había cambiado todo. Lo que comenzó como un buceo rutinario dominical lo había empujado a un juego peligroso, donde las apuestas no podrían ser más altas. Ahora enfrentaba una elección imposible: confrontar a un asesino, huir de su hogar o pretender que no sabía nada, y arriesgarse a convertirse en la próxima víctima de las profundidades de Blue Cove. La cámara yacía en su mesa, un testigo silencioso de un crimen que durante mucho tiempo se pensó que fue un accidente. ¿Sería su evidencia suficiente para traer justicia? ¿Y qué harías tú si descubrieras que tu mentor de confianza podría ser un asesino a sangre fría, que posiblemente esté planeando tu perdición? El guardabosques Michael Thornton notó una silueta oscura congelada a 2 metros bajo la superficie de un estanque remoto en el Parque Nacional Glacier Bay. Lo que inicialmente parecía ser escombros
se convirtió en algo mucho más misterioso cuando limpió la escarcha, haciéndolo retroceder del shock. El descubrimiento cautivó rápidamente a toda la ciudad de Coldridge. Cuando los especialistas finalmente derritieron la última capa de hielo, todo el equipo se quedó paralizado de incredulidad. El aire matutino picaba fuerte cuando Michael Thornton comenzó su patrulla de rutina a lo largo del perímetro del Parque Nacional Glacier Bay. Como guardabosques veterano, se había acostumbrado a la naturaleza salvaje, prístina de Alaska. La nieve crujía bajo sus botas mientras se abría paso por una sección menos transitada del parque. Cuando Michael se acercó a un estanque congelado remoto, algo inusual llamó su atención. El sol matutino brillaba en el hielo, resaltando lo que parecía ser una anomalía bajo la superficie. Inicialmente descartándolo como escombros, la curiosidad de Michael pudo más. Cuidadosamente se dirigió hacia el centro del estanque congelado, probando el hielo con cada paso. El hielo era sorprendentemente claro en esta sección, casi como vidrio. Arrodillándose, Michael notó una silueta oscura aproximadamente a 2 metros bajo la superficie. Era más grande de lo que había asumido inicialmente, con una forma inusual que no coincidía con ninguna rama de árbol, caída o roca que hubiera encontrado antes. Quitándose el guante, Michael limpió una capa delgada de escarcha de la superficie. Cuando el hielo se aclaró, se inclinó más cerca, entornando los ojos para distinguir los detalles. Se le cortó la respiración. La forma tenía contornos distintos, que se veían inquietantemente como un animal. Uno grande, además. Michael tropezó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Su mente se aceleró con posibilidades. ¿Podría ser un espécimen antiguo? ¿O algo más reciente? De cualquier manera sabía que este descubrimiento requería atención experta más allá de su propia experiencia. Alcanzando su radio, Michael llamó a la central, tratando de mantener su voz firme mientras reportaba lo que había encontrado. La respuesta fue inmediata. Quedarse en el sitio, marcar la ubicación y esperar refuerzos. Las noticias viajaron rápido en Coldridge, la pequeña ciudad adyacente al Parque Nacional. Al mediodía, una multitud se había reunido en la estación de guardabosques, bullendo de especulación. Entre ellos estaba Olivia Mercer, la veterinaria del pueblo, cuya experiencia con vida salvaje la convertía en una consultora natural. A la mañana siguiente, un grupo que incluía a Michael, Olivia y varios funcionarios del parque regresó al estanque congelado. El sitio había sido acordonado con cinta de advertencia, pero los lugareños curiosos aún se acercaban tanto como se atrevían. Olivia se arrodilló junto al hielo, sus ojos experimentados estudiando la forma sombría debajo. Sacudió la cabeza con asombro. La preservación era notable, casi como si la criatura hubiera sido congelada instantáneamente. Varios guardabosques intentaron romper la superficie, pero el hielo era grueso y resistente. Después de una hora de esfuerzos inútiles, Sarah Johnson, la bióloga senior del parque, intervino. Insistió en que necesitaban ayuda profesional. El Consejo Municipal asignó fondos para traer al Dr. Elijah Wright del Centro de Preservación de Vida Salvaje Ártica. El Dr. Wright tenía amplia experiencia con especímenes preservados encontrados en ambientes árticos. Su experiencia sería crucial para el delicado proceso de extracción. Cuando el Dr. Wright llegó 2 días después con equipo especializado, el sitio se había transformado en algo parecido a una estación de investigación. Se habían levantado refugios temporales y más guardabosques mantenían a distancia a números crecientes de espectadores. El Dr. Wright examinó la formación de hielo, tomando muestras de núcleo,
y realizando pruebas preliminares. A pesar de su escepticismo científico, no podía ocultar su emoción por lo que parecía ser un espécimen excepcionalmente bien preservado. Durante 3 días consecutivos, el Dr. Wright y su equipo trabajaron metódicamente, manteniendo control preciso de temperatura mientras gradualmente extraían el bloque masivo de hielo. Se usaron calentadores especializados para derretir lentamente el hielo sin transferir calor al espécimen mismo. Cuando las noticias se extendieron más allá de Coldridge, la seguridad alrededor del sitio tuvo que ser reforzada. Los espectadores curiosos comenzaron a acampar cerca. Los rumores locales florecieron en ausencia de información oficial. En el 4.º día, cuando el equipo se preparaba para la fase final, la tensión colgaba en el aire como niebla matutina. La última capa de hielo estaba siendo cuidadosamente derretida en el laboratorio temporal. El Dr. Wright, Michael, Olivia y unos pocos testigos seleccionados se pararon en anticipación sin aliento. Cuando el velo final de hielo se disolvió, la habitación quedó en silencio. Yaciendo ante ellos había un leopardo de las nieves, un espécimen magnífico con su pelaje manchado distintivo y cola larga. El jadeo colectivo que siguió no era solo por la belleza del animal, sino por la pura imposibilidad de su presencia. Los leopardos de las nieves nunca habían sido documentados en Alaska. No eran nativos del continente, mucho menos de esta región específica. A pesar de sus esperanzas, era inmediatamente aparente que el leopardo había muerto. El examen inicial sugería que había estado preservado en el hielo por aproximadamente 3 años. El Dr. Wright explicó que aunque el animal no había sobrevivido, el descubrimiento seguía siendo extraordinario. La preservación era notable, permitiendo oportunidades de investigación sin precedentes. El cuerpo del leopardo fue cuidadosamente transportado a la instalación de investigación para examen exhaustivo. Los medios de comunicación descendieron sobre Coldridge, transformando la ciudad tranquila en un centro mediático temporal. Lo que pasó después, sin embargo, conmocionaría a todos los involucrados en el descubrimiento. 2 días después de que el leopardo fue transportado, el Dr. Wright hizo un hallazgo sorprendente durante el examen detallado. Escondido bajo el pelaje grueso alrededor del cuello del leopardo, había un collar sofisticado y resistente al clima. Incrustado en este collar había un microchip que contenía datos encriptados. Cuando se desencriptó, reveló información clasificada y coordenadas GPS que apuntaban a una cabaña remota a 50 kilómetros de distancia. Los agentes federales de vida salvaje allanaron la ubicación, descubriendo evidencia de una operación de tráfico de vida salvaje internacional. Los documentos recuperados revelaron la verdad sobre el leopardo, llamado Atenea por sus captores. La criatura magnífica había sido sedada para transporte ilegal cuando el vehículo que la llevaba se estrelló cerca del estanque 3 años antes. En lugar de reportar el accidente, los traficantes abandonaron al animal valioso, que había caído a través de hielo delgado durante el caos. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. Cuando Michael revisó los documentos recuperados, se encontró con fotografías de los participantes de la operación de tráfico. Su sangre se heló cuando reconoció una cara familiar. Su antiguo mentor, James Kasdan. James había sido un guardabosques senior que se había retirado misteriosamente 6 años antes. Michael lo había admirado, había aprendido de él e incluso había modelado su ética de conservación según él. Ahora, la verdad era innegable. James había estado proporcionando información sobre patrullas de guardabosques a la red de traficantes.
La traición cortó profundo, pero la evidencia era irrefutable. Los fiscales federales construyeron un caso hermético. En meses, James y 6 otras figuras clave fueron condenados. La red internacional fue desmantelada en 3 continentes. En las secuelas de estas revelaciones, el Consejo Municipal votó para establecer un centro de conservación en asociación con el Centro de Preservación de Vida Salvaje Ártica. El cuerpo preservado de Atenea se convirtió en la pieza central de una exhibición educativa sobre tráfico de vida salvaje. Y Michael, cuyo descubrimiento casual había desenredado una empresa criminal internacional, se convirtió en el primer director del Centro de Conservación. Estaba dedicado a proteger la naturaleza salvaje y educar a otros sobre los peligros que amenazan a criaturas magníficas como Atenea. La forma en el hielo había revelado una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Pero de esta tragedia surgió un legado que ayudaría a salvar a innumerables otros animales en peligro de un destino similar. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos podrían estar escondidos bajo la superficie de tu propio pueblo natal? ¿Y qué harías si descubrir esos secretos significara confrontar una traición de alguien en quien confiabas profundamente?